Muy buenas tardes, buenas noches, tarde-noche, estimadas auditoras, estimados auditores, cuando son las 18 horas con 13 minutos de demora, le vamos a tener que... ¿Cómo podemos hacerlo al cobrarle a algún amigo abogado? Difícil cobrarle a un abogado, ¿cierto? Pero bueno, buscaremos la forma de cobrarle a los amigos abogados que estuvieron antes que nosotros. Cuando son las 18 horas con 13 minutos, le estamos dando inicio al capítulo de hoy día, martes 5 de mayo del año 2020. Como siempre, me está acompañando los controles don Miguel. ¿Cómo estás, Miguel? Bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, muchas gracias. Y para qué presentarlo, ya no es que me esté acompañando, el compañero estable, ya conductor de este programa, Jorge Araya. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por el reemplazo la semana pasada. ¿Cómo te ha ido? Hola Luis Miguel, muy buenas tardes para ti, para Miguel, que está en los controles, y para nuestros amigos auditores. Bueno, partimos un poquito más tarde hoy día, pero ya estamos acá, ya estamos al aire. He estado bien, gracias a Dios. Fíjese que el coronavirus no ha llegado por estos lados todavía. Ya me he defendido. Está en un grupo usted de peligro. Está igual que los memes, eso que aparece un disquete y dice, si usaste esto, estás en un grupo de riesgo. No, Sí, y además que por en realidad. Ella tiró la talla, pero no le tiraron al aire porque después me van a decir que le hago bullying a usted. Así que después se la hago internamente. Bueno, en el corte. No, pero bien, gracias a Dios, como le digo acá. Bueno, ya la pandemia continúa y sigue siendo la noticia, ¿no es cierto? ¿Ah? Pero ¿por qué se está la noticia, Jorge? Y esa cuestión partamos conversando. Es la noticia porque aquí se ha dado como que es una guerra entre oficialistas y opositores. Si está a favor del gobierno, encuentra que todo está bien. Si está en contra del gobierno, encuentra que todo el manejo ha estado mal. Y se reduce más que todo a que te cae bien o que te cae Mañalich, o que te cae bien o que te cae mal Piñera, si le crees o no le crees, etcétera. Yo creo que la discusión de fondo en la que no se ve, como que el árbol no deja, los árboles no dejan ver el bosque, y hay una discusión de fondo que está entre los especialistas, los que están en la mesa cívica y otros epidemiólogos que uno los puede ver en cada uno de los canales de televisión, en la hora de las noticias, y que son los que están dando los datos que más, creo yo, deberíamos darle importancia, que lo que son los que más preocupan. Y por eso sigue siendo noticia, porque aparentemente el manejo que se le ha dado a la pandemia no ha sido el más adecuado. La semana pasada ya algo mencionaste y veníamos hablando la semana anterior con este llamado retorno a la normalidad o ¿cómo decía? Retorno seguro, Jorge, ¿cómo era la frase? Primero partieron con la nueva normalidad, ¿ya? Exacto. Pero el concepto le duró una semana nomás, ¿ya? Después el presidente, lo comentamos con Miguel la semana pasada, el presidente salió en una entrevista en la televisión, ya hablando del retorno seguro, ¿ya? Es correcto. Y ahí entonces empezaron inmediatamente las burlas yo sé que los chilenos somos tan ingeniosos, sé que en eso nos entretenemos, ¿ya? Porque a este gobierno todo le gustó, todo es seguro, te fijas, estadio seguro, aula segura, retorno seguro, pero al final se le caen todos, pues. No Es es que nada tan bueno, seguro. a eso iba, pues, George. Justamente, tú dijiste que sigue siendo noticia, sí, pero sigue siendo noticia no porque somos majaderos, sino que sigue siendo noticia por una u otra razón. La idea fuerza que estamos mencionando del retorno seguro pareciera que ya se les cayó y se les cayó en forma definitiva con lo ocurrido a contar del jueves y hasta ahora, con el aumento progresivo en la curva del número de contagiados diariamente. Superamos los 1.000 personas contagiadas de un día a otro. Se pasó esa meseta que ellos le llamaban, de que los contagios de un día a otro, insisto, eran alrededor del 10%, entre el 10 y el 11%, como que se había estabilizado ahí, y ya del jueves hasta ahora ha llegado incluso a un 14%. Eso significa que la meseta que todos deseamos, no solamente el gobierno, que todos deseamos que se logre, está lejos de lograrse. Significa que de alguna forma lo que se está haciendo hasta ahora no está rindiendo efecto, porque, por ejemplo, en Argentina tienen la misma cantidad, tienen a lo mejor menos infectados, la misma cantidad de muertos, pero una población 3 veces mayor. Claro. Y Argentina en cuarentena
el país completo lleva más de un mes en cuarentenado. Son medidas extremas. Medida extrema de la Argentina, y medida extrema era justamente la que estaba llevando Chile con este famoso retorno seguro, porque ya quería retornar a clases y hubo que levantarse los alumnos, apoderados y profesores para hacer una medida relativa, gradual, y que claramente no fue posible cumplir. Acuérdate tú que el 27 de abril iban a retornar a clases. Luego, el retorno a los bares, a los cafés, a los restaurantes. Hay frases célebres ahí, donde la subsecretaria dijo, se pueden ir a tomar un café con sus amigas. Claro. Hoy día se molestó el ministro cuando le preguntaron eso, pero hazte cargo de tus palabras. El momento no está para ir a tomar café, no está para ir a lugares públicos, y también surgió gente diciendo, bueno, si yo puedo hacer mi vida normal, puedo andar en micro, puedo ir a trabajar normalmente, también puedo ir a protestar y tomarme la Plaza de la Dignidad. Y por último, Jorge, para terminar de contextualizar, el fallido intento de apertura del mall, en este caso del mall de la Pumanque, que queda Apoquindo con Manquehue, que el alcalde Joaquín Lavín de Las Condes lo abrió un día y el día siguiente tuvo que cerrarlo, en un error tremendamente grande, porque sabía que iban a ocurrir, que iban a dejar de lado los controles, que la gente iba a bypassear los controles. Se sabía también que no estaban dadas las condiciones de seguridad, y ese afán, no sé, de abrir un espacio público al comercio, bueno, fue un fracaso rotundo, y al día siguiente hubo que volver a cerrarlo. Por lo tanto, de retorno seguro o de normalidad en relación a lo que ocurrió hace una semana, hay poco o nada. Claro, mira, y justamente he estado leyendo ahí algunas noticias. De hecho, estaba mirando justamente una noticia en donde hay molestia dentro de los mismos partidarios del gobierno, los sectores de Chile Vamos, ¿ya? En donde lo que le critican precisamente al gobierno es esta falta de claridad. También solo escucha a alcalde. Bueno, si yo dijera el alcalde Jaude, bueno, todos dirían, bueno, es que es de oposición. Pero la alcaldesa de Antofagasta no es precisamente de oposición, ¿ya? Y todos señalan lo mismo. Esta falta de claridad del gobierno, de que un día dice hay que cuidarse, no salgan, respeten el toque de queda, respeten, ¿no es cierto?, los salvoconductos, respeten, ¿no es cierto?, la barrera sanitaria, etcétera, ¿ya? Y al otro día están diciendo, no, es que pueden volver a comprar, pueden ir a tomarse un café, esta es la nueva normalidad, este es el retorno seguro, volvemos a clase. Entonces, te dan dos señales, dos mensajes que son contradictorios. O sea, para el común de los mortales, que no manejamos, ¿no es cierto?, cifras, términos médicos y otras cosas, bueno, podemos volver a trabajar, podemos volver a llevar a nuestro hijo al colegio, ¿ya? O seguimos expuestos, ¿ya? El tema esto de meseta, cumbre, ya, de lo que sea, en realidad a la gente no le interesa, ¿no?, los tecnicismos. A la gente no le interesa el número de contagiados hoy día, ni el número de muertos mañana. La gente le interesa si puede volver a trabajar, si puede volver a hacer su vida normal. ¿Te fijas? ¿Qué garantías hay de eso? ¿Te fijas? Incluso la semana pasada lo comentábamos con Miguel, la garantía número uno, la primera, la salud. ¿Me voy a contagiar o no? ¿Voy a tener acceso a la salud? ¿Van a haber ventiladores suficientes? ¿Van a haber camas suficientes? Entonces, la verdad es que el gobierno juega comunicacionalmente, ¿ya?, con esta contradicción vital. Por una parte, sí, hay que cuidarse. Salen las noticias, súper mediático, no sé, por una fiesta de 500 personas, 400 creo que eran, en Maipú, ya detenido el que arrendó el galpón. Salen cifras los días lunes, siempre, hoy, el fin de semana, el toque de queda, lo vulneraron 400 y tantas personas. Y es como que entonces le tiran la pelota, la responsabilidad a la gente. Como la gente no está cooperando, la gente no está cumpliendo con la cuarentena. Pero resulta que al mismo tiempo te dice el gobierno, el mismo ministro Mañez te dice, o la subsecretaria te dice, vaya a tomarse un café, volvamos a trabajar, vamos a volver a los colegios, un niño por medio, en la locomoción. Ya, esto ya es increíble. Sentarse uno por medio alternados. ¿Te fijas? Entonces, son soluciones que para mí rayan en lo ridículo. Porque como decía nuestro amigo Napoleón, de lo sublime a lo ridículo solo hay un paso. Y parece que este gobierno ya dio el paso. Tanto así que el mismo Chile Vamos, los mismos partidos que apoyan al gobierno, ya están ahí golpeándole la mesa y diciéndole, bueno, las cosas claras.
porque la gente no le podemos dar señales equívocas, señales de que cuídese por una parte, pero por otro lado, pues, sí, vaya a tomarse un café, puede salir, porque entonces, ¿qué va a pasar? Lo que está pasando, que hace ya 2 semanas, el informe que comentamos con Miguel, contigo amigo Luis Miguel, que lo comentamos, este informe que salió en CIPER, que es de de la Universidad de Chile, que hablaba de que Chile no tiene idea de dónde va la curva, o sea, se nos perdió hace rato, ¿ya? Le perdimos el rastro, ¿te fijas? Y no sabemos a dónde vamos. Los más trágicos, los más catastróficos, dicen que esto va a ser igual que Italia, ¿ya? Los otros dicen que no, que está cautelado y que en realidad, no sé, pues estamos ya en mayo, de aquí a finales de mes, ya para junio, estaríamos ok. Pero sea como sea, no cabe la menor duda de que falta liderazgo. ¿Ya? No sacamos nada con tener un presidente que sale todos los días, ¿ya? Todos los días, ¿ya? Pero anunciando esto y lo otro, ¿ya? Cuando al final no sabemos si estamos realmente seguros. Entonces, esto igual que habla seguro, igual que estadio seguro, retorno seguro, lo único seguro es que no es seguro. Y seguimos jugando con las palabras. ¿Me escuchas ahora, Luis Miguel? Sí, te estaba escuchando, no me voy a conectar, pero te estaba escuchando. Ah, perfecto. He dicho, voten por mí, no, pero hablando en serio ahora, de todo el comentario que dice, básicamente lo que hay que rescatar es el concepto de lo contradictorio. O sea, dan señales de una cosa, después se retractan. Entonces, mira, yo quiero creer en el gobierno, quiero apoyar, estamos en una situación en que tenemos que mantenernos unidos, porque de esta no salimos individualmente, de esta salimos todos juntos, ¿ya? ¿Te fijas? Pero estas contradicciones nos hacen ver de que, bueno, parece que sigo a mi alcalde más que al gobierno, o mejor sigo a mi dirigente o a mi gremio, porque el gobierno realmente es demasiado contradictorio y ya está dando puros palos de ciego, como se diría coloquialmente. Claro, y lo que tú estás diciendo, en el fondo, indicas que también esta famosa idea fuerza, este es un gobierno que les gustan los eslogans y les gusta sacar frases cliché y cada vez que saca una es cuando peor le va. Se quema. Y se quema y tiene que volver atrás. Como bien decía al principio de tu comentario, hay descontento también en las huestes del gobierno, no solamente en la oposición, en las huestes del gobierno también por el manejo que se ha dado, por el tratamiento que se ha dado a la gente también. Estas políticas de ayuda que dan a las personas han sido muy criticadas por todos los sectores. Y volviendo a este tema de la idea fuerza, se les cae al día siguiente, después terminan respondiendo en forma iracunda, como lo está haciendo el ministro Mañalich hoy día, y queda la sensación ojo, es entendible, ¿eh? Porque nadie sabe cómo comportarse en esta pandemia. Mira lo que pasó en la tremenda potencia que es Estados Unidos. Sin duda lo manejaron peor que nosotros, sin lugar a dudas. Pero hay otro lugar donde no se puede hacer y hay errores que son objetivos y que hay que reconocerlos, como por ejemplo el haber querido volver a clases cuando todavía el pic no se alcanza. Y aparentemente el pic que se decía que iba a ser entre la última semana de abril y la primera de mayo, efectivamente se corrió. Aparentemente estamos, ojalá, llegando al pic, pero el aumento que se ha dado en estos últimos, durante este fin de semana, te indican claramente que no estamos, que no llegamos. Entonces habría sido un tremendo error haber puesto a los niños, exponer a los niños y a los jóvenes a estar en clases encerrados en las condiciones que ya hablábamos en el capítulo pasado. Chile no tiene las condiciones para tener aulas de 20 personas. Entonces ese apuro era inentendible. Por otro lado, hay medidas que tampoco van de la mano con lo que realmente se quiere respecto del control de la pandemia. ¿Sabes tú que va a haber restricción vehicular en el Gran Santiago? Entonces, un 10% de los vehículos se va a quedar en casa, lo que obliga a que ese 10% de las personas van a tener que usar el transporte público. Y ahí no se cumple el tema de la distancia social. Hay mucha gente que probablemente no cumple tampoco con las medidas de resguardo que se están recomendando. Entonces se está exponiendo a la gente también a que sigamos viviendo y conviviendo con gente potencialmente infectada, más aún ahora, Jorge, en que se ha descubierto que hay un número importante de gente que posee el virus y que es asintomático. Claro. Claro que sí. Mira,
para comentar brevemente lo que tú señalas del retorno de la restricción vehicular. Hablaba yo recién de las contradicciones del gobierno. Ahí tiene una gran contradicción, ¿ya? Porque evidentemente, que ya que hablan de esta nueva normalidad o hablan de este retorno seguro, el tema de la restricción tendría que ser algo que tendrían que evaluar y considerar los impactos, como el que tú estás señalando, el impacto de que si tú no puedes ir a trabajar en tu auto, vas a tener que tomar el transporte público y entonces nuevamente vamos a tener atochamiento en los metros, las micros. O sea, dicho de otra manera, aquí no se ha cumplido una cuarentena de verdad, no se ha cumplido la distancia social necesaria. O sea, es como que no hemos estado dando vueltas y el virus sigue rondando en nosotros porque no hemos tomado las medidas así, pero a rajatabla, tal vez como otros países, ¿ya? Pero ¿por qué? Porque se ha tratado de, no sé si es por un tema comunicacional o derechamente siguen imponiendo el tema económico por sobre el tema social, el tema humano. Esa es una cosa. La segunda cosa es el lenguaje que se sigue utilizando. O sea, cuando el ministro Mañalich sale este fin de semana hablando de la batalla de Santiago, poniéndole un carácter, ya no es ni siquiera épico, ya, sino que volvemos con el tema de las luchas, las batallas, las guerras. Oye, si tampoco estamos, si esto no es una guerra, si esto es un tema de coordinación. Y por último, con lo que yo señalaba, Mañalich le atribuye la responsabilidad a la ciudadanía por el aumento de los contagios. Una fiesta en Maipú por 400 niñitos, ¿ya? Por eso le atribuye a toda la ciudadanía la responsabilidad. Insisto que aquí, bueno, evidentemente falta liderazgo, aunque el presidente, que no tiene ni una autocrítica, probablemente él quiere pasar a la historia como el presidente que asumió los dos retos más grandes de toda la historia de Chile, la pandemia y la crisis económica. Yo creo que las dos cosas le están quedando como poncho. ¿Qué te quieres que te diga? Yo creo que en lo motivacional hay un déficit muy fuerte, bueno, en muchos aspectos hay un déficit muy fuerte, pero lo motivacional claramente, o sea, cuando quieren hacer una frase épica, como tú dijiste, se termina con una frase belicosa, que finalmente lo que ocasiona son anticuerpos en la ciudadanía. Ya estamos cansados de escuchar, parece que hay batalla, que es una guerra, porque las guerras se hacen para ganar, y cuando hay guerra también se supone que hay malos por ambos lados y hay muertos por ambos lados. Entonces, yo no quiero tener una guerra contra el virus, yo quiero que ataquemos el virus, que sea un problema, y el problema lo ataquemos en conjunto, viendo todas las posibilidades de soluciones que puedan haber. Fíjate tú que yo sigo empático con el gobierno en el sentido de que hay que buscar forma de que la actividad económica no se resienta, pero tenemos que asumir, partir de un piso en que va a ser resentido de igual forma. Yo entiendo que el gobierno tiró esta cuarentena así parcelada, con la esperanza de no afectar de una a la actividad económica total, y también ir viendo cómo se va avanzando, qué sé yo, pero parece, aparentemente, por lo que ocurrió este fin de semana, que el asunto no era lo más indicado. Hay que ver los resultados finales, pero cuando hay muertos y cuando hay gente que está contagiada con peligro de muerte, uno dice, bueno, ¿hasta cuándo seguimos corriendo riesgos? Claramente, hay que volver a la actividad económica. Claramente hay sectores como las poblaciones de la Pintana, como San Ramón y como otros sectores populares que no pueden tener una cuarentena efectiva y eficaz por lo que hemos sabido, por el hacinamiento, porque la gente tiene empleos informales, entonces tiene lo que produce en el día es lo que se lleva a la casa para poder comer. Entonces esa gente tampoco tiene ninguna cobertura social como para que ellos puedan decir, sí, efectivamente voy a quedar 14 días en la casa y no va a pasar nada porque me voy a cuidar. Y con el hacinamiento que tienen tampoco es posible hacerlo. Se entiende esa situación. Y se entiende entonces que tenga que haber una actividad económica que esté activa. Pero tampoco significa eso que vamos a echar gente directamente a los hornos para que nos podamos seguir contagiando. Fíjate tú, dos cositas que te quiero mencionar. Hay una epidemióloga que sale en el Canal 13 que se llama Carolina Herrera. Antes de ayer ella habló de que había que esperar que por lo menos un 40 o un 50% de la población se contagiara para crear los anticuerpos. Eso es una cifra dramática. Sí, importante. Pero aparte de eso, ella estaba muy molesta ese día, que fue cuando del 30 al primero, cuando aumentó 1.400 los contagiados, porque dijo que ella escuchaba a mucha gente que decía, ya pronto vamos a poder abrazarnos, vamos a poder besarnos, poder vernos. Dijo, olvídense de eso. Y la periodista se quedó con la idea dando vuelta hasta que finalmente preguntó, ¿hasta cuándo? Ella habló de por lo menos un año en que no íbamos a demorar en volver a tener una normalidad social. Sumemos
una normalidad económica, la actividad económica que se recupere a los niveles en que estaba febrero, va a pasar mucho tiempo. No nos olvidemos que la crisis económica venía de antes, incluso del estallido social. Antes, o sea, antes del estallido social había una cesantía de entre un 8 y un 9%. No nos olvidemos de eso tampoco. Hoy día se anunció que el IMASEC de marzo, recordemos que marzo es como el mes bisagra, la primera quincena anduvo normal y la segunda quincena fue cuando estalló todo este asunto, marcó un crecimiento negativo de 3,5%. ¿Qué se espera para abril? Que abril fue el mes que estuvo realmente complicado. Y eso es la piedra en el zapato para este gobierno, donde sabemos que para bien o para mal, este gobierno prioriza la economía por sobre la gente. Entonces, eso le va a doler muchísimo. Y eso son noticias que van a tener que, de alguna forma o no, presionar al gobierno para que tome alguna decisión de cómo seguir adelante. Miguel está aportando ahí, dice que él piensa que la normalidad va a llegar cuando se logre la vacuna. No sé, ¿esperaremos tanto tiempo? No lo sé, Jorge. Sí, porque estamos hablando, tú lo acabas de señalar, un año. Un año, es mucho un año. Claro. Y vieron los aprovechamientos también, o sea, también está la idea de postergar el plebiscito. ¿Qué pasó? ¿Se quedó pegado, don Luis Miguel? ¿Ahí? ¿Me escuchaste? Te decía que también está la idea de postergar el plebiscito. Que te iba a comentar eso, como nos quedan 2 minutitos por lo que veo ahí. No, son las 2:34 ya. ¿Qué tal si lo comentamos a la vuelta? Bueno, en realidad, porque es para largo también. Miguel, vámonos entonces a una breve pausa, breve, y volvemos en breves minutos. Ya estamos de vuelta entonces con el segundo bloque sin restricciones el día de hoy, 5 de mayo. Los horarios están un poco trastocados, son las 18:40, pero es porque la situación ya está media rara. Hasta los horarios se han ido cambiando. Estamos transmitiendo para que ustedes sepan desde nuestras casas, Miguel desde su casa, Jorge de la suya y yo desde la mía, a través de la maravilla del Skype. Así que hay flexibilidad con este asunto de las horas, ¿verdad, Jorge? Exactamente, hay flexibilidad, de todas maneras. ¿Será parte Lo que de la no es nueva flexibilidad normalidad? parece... ¿Será parte Claro, de la nueva todavía no normalidad? llegamos a una normalidad, pero están pidiendo flexibilidad. Lo que parece que no hay mucha flexibilidad es con las ganas de hacer el plebiscito. Hay un sector que tiene todas las ganas de suspenderlo. Oiga, ¿qué quiere que le diga? Ya que usted lo señala, era uno de los temas que estaban pendientes por ahí. Porque estuve leyendo algunas opiniones por Marcela Cubillo, que ahora está a cargo, ¿no es cierto?, de Libertad de Desarrollo ahora. ¿Ya? Marcela Cubillo, ella dice que el plebiscito hay que hacerlo, hay que mantener la fecha, porque piensan que con todo lo que está pasando, ellos ganarían el rechazo, ganaría el plebiscito en octubre. Por otro lado, he visto algunas campañas, algunos videos, cosas simpáticas por ahí que dicen que no nos olvidemos el plebiscito y que hay que hacerlo en octubre y se gana el apruebo. ¿Ya? Pero digamos las cosas por su nombre. Quienes tiraron la idea de que tal vez se podría postergar fue el ministro Blumel. Y después el mismo presidente Piñera en una entrevista que ya hemos señalado varias veces. ¿Te fijas? En dando esa sensación de que si está esto de la pandemia, ¿no es cierto? Y que tenemos que ir piano a piano con esta nueva normalidad, para que esto sea seguro, tal vez habría que postergarlo. Y al tiro saltó la gente y los comentarios diciendo, bueno, y si se abren los malls para ir a comprar, ¿por qué no podemos ir a votar? Es que a raíz de eso puedo ir a la otra respuesta. La razón por la cual suspenderían y quieren suspender el plebiscito, la razón que aducen, porque sabemos que la razón es política, pero lo que están aduciendo ahora es por la crisis económica. Que como un país en una crisis económica puede darse el gusto de gastar cuánto dinero significa hacer este plebiscito. Y en el fondo es lo que siempre ha hecho ese sector en justificar todo a través de los costos. Por ejemplo, ¿cuánto significaría hacer un plebiscito? Esa es una cuestión que ya hemos señalado. Pero cuando están hablando ahora mismo de la rebaja de la dieta de los parlamentarios, ellos también quieren que se rebaje el número. Hay un diputado de RN que lo dijo hoy en televisión claramente. Quieren que se rebaje el número de diputados. Es decir, que se rebaje el número de representatividad. Para ese sector, el gran número de diputados no significa bajo ningún punto un aumento de la representatividad o aumento de la democracia. Ha significado un cacho más. ¿Por qué? Porque le significó romper el binominal. Claro. Y se le significó romper estas dos bandas que siempre manejaban este equilibrio falso que nos llevó al estallido social de octubre.
Entonces, la razón real, que ellos pueden decir económica, lo de la pandemia, es porque no quieren hacer el plebiscito, porque, bueno, y lo dice el mismo Alamant, que hace de cabecilla prácticamente, el jefe de campaña, cuando dice la frase esta que mucha gente repite, la Constitución no soluciona tus problemas. Y todos sabemos, por ejemplo, como ahora, en que se quiere discutir nuevamente un cambio y se tiró un proyecto de ley en el Parlamento que es para que se debata un cambio en el sistema previsional, es decir, se cambie el modelo de la AFP, un sentimiento que yo creo que es mayoritario en los chilenos. La razón final es que es inconstitucional. Si es inconstitucional cambiar la AFP y no queremos más AFP, bueno, cambiemos la Constitución entonces. Sí, es que esa discusión, mire, aquí hay dos cosas para que nuestro amigo auditor les quede claro. Primero, el tema de la crisis económica, el tema del estallido social, el tema de la pandemia, lo que ha mostrado y demostrado, ¿no es cierto?, es que cuando hay menos Estado, ¿ya?, pasan estas cosas, ¿ya? Incluso la tendencia mundial, mira, ni siquiera es que leer a Noam Chomsky ni nada, sino que distintos autores, incluso muy neoliberales algunos, que dicen de que la tendencia después de la pandemia es a más Estado, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí nos hemos enfrentado a situaciones que van más allá de la libertad del individuo, sino que situaciones que nos afectan a todos, ¿ya? Entonces, en términos de lo que ha sucedido en la crisis económica, en el estallido social en Chile y ahora en la pandemia, nos ha mostrado de que efectivamente la Constitución ya se quedó chica, corta, ya no tiene la utilidad. Eso es por una parte. Nunca la tuvo. Ahora, claro, pero para los que defienden la Constitución dicen, miren, ya la crisis económica, el estallido social, la pandemia no tiene nada que ver con la Constitución. De hecho, la Constitución ha mostrado su estabilidad en toda esta crisis. Se ha mantenido incólume y ha permitido la gobernabilidad. A mí me parece que es casi un chiste malo decir que ha permitido la gobernabilidad, porque en la práctica lo que hemos tenido ya ha sido la civilidad la que ha sostenido esto, y no la Constitución. Pero por la Constitución, hace rato que el país ha ido a la choña. ¿Te fijas? ¿Ya? Y cuando vemos que la Constitución no permite hacer esto o lo otro, o se ampara en la Constitución para que grupos económicos usufructen de medidas que deberían ser para los que realmente lo necesitan, como la noticia, también la controversia de que Cencosud se acogió a la ley, ¿no es cierto?, esta del empleo de emergencia, y después salen repartiéndose las utilidades, entonces impresentable. ¿Sí? Entonces, claro. ¿Y qué nos dice la autoridad? Es que no podemos hacer nada porque es inconstitucional. Ahora lo amarro con lo que tú señalas, el segundo punto, lo de la AFP. Eso fue la senadora Yana Proboste y otros más que fueron los que propusieron. Derogar el decreto, porque es un decreto. ¿Se fijan? Derogarlo. Y con eso terminé con la AFP. Y sale entonces el otro diciendo que es inconstitucional. La pregunta es, ¿qué fue más inconstitucional? ¿El decreto que creó la AFP? ¿Ya? ¿O eliminar el decreto ahora? ¿Se fijan? No sé. Entonces, yo creo que la discusión es complicada porque no hay un término medio. No tenemos un término medio de que, mira, de hecho el término medio podría ser, y por ahí también se lo escuché por ahí la Jacqueline Van Rieselberg, que tal vez no es necesario cambiar la Constitución, solo reformarla. Pero si eso es lo que dice Alamant. ¿Pero cuánto cuesta una reforma a la Constitución? Son 3/5. Y los 3/5 que sabemos que ellos, mientras tuvieron el binominal, siempre se encargaron de... O sea, primero que todo, nunca hubo una mayoría, claro, que no se reflejaba los votos. Bueno, digámoslo también, nunca hubo un voto que favoreciera tanto a un sector como que tuviera realmente los 3/5 de la población. Pero siempre hubo una mayoría de 60-40. Y esa 60-40 finalmente se reflejó en un 50-50 porque no se lograba doblar a la lista de competidores y por lo mismo se elegían el más votado de cada una de las listas. Eso era el binominal. Terminado el binominal, sigue el amarre de la Constitución en que cualquier modificación de fondo tiene que ser logrado con 3/5. Y sabemos que no existe los 3/5 para eso. Cuando en todas partes, o en la mayoría de las partes, lo que existe para modificar una Constitución es con mayoría, con el voto de la mitad más uno. Es tan simple como eso. Eso es cualquier democracia. Pero ahora, lo que ellos dicen que se puede hacer la reforma, eso es un engaño más dialéctico, digamos, de que sabemos que las reformas no se pueden hacer, pues, Jorge. Y cuando te dicen que tenemos que cambiar, todos queremos cambiar el tema de la salud, todos queremos cambiar el tema de la previsión,
discutámoslo. ¿Por qué se niegan a discutirlo? ¿Cuál es el tema a que se debata en el Parlamento? Este asunto, cuando ese famoso decreto se impuso, se dictó, no se discutió. O sea, se discutió entre los 4 de la Junta. Claro. Más los civiles que estaban ahí haciendo de bufones. Pero el resto nunca se ha discutido, nunca ha habido un debate de verdad en el Parlamento. ¿Por qué el problema es que se debata de verdad? El tema, ¿qué país queremos de aquí nosotros para los 30 años? ¿Qué país queremos para nuestros hijos? ¿Por qué existe ese temor? ¿Por qué mantener algo que sabemos que nos hace mal? Porque nos tiene enquistados y nos tiene paralizados en un supuesto desarrollo que supuestamente el mundo entero lo reconoce. Mentira, la gente que está aquí dentro sabe que no hemos tenido un desarrollo. Los niveles de pobreza que se están manejando actualmente son producto también de esta desigualdad que existe, es producto también de este marco teórico que hay y que permite que el rico se pueda hacer cada vez más rico, como tú y lo señalaste. Esas leyes que permiten, que obligan, primero obligan a que las sociedades anónimas se repartan el 30% de las utilidades. Perfecto. Pero nadie te obliga a que como Cencosud repartas el 80% de utilidades. Es decir, hoy hay 50.000 millones de pesos que fueron repartidos en exceso, digamos, pudiendo haberse entregado a sus trabajadores y haber omitido el paso por el Fondo de Cesantía, que finalmente, ¿qué es lo que hace? Es pedirle un préstamo sin devolución a los trabajadores. Bueno, y lo mismo Porque sin devolución, Jorge, ese préstamo, si al trabajador se le gastan los fondos, va a venir el fondo solidario que le llama el gobierno a cubrirlo. Pero si a ti no se te gastan los fondos y después sigues trabajando con normalidad, vas a seguir llenando ese pozo hasta que va a llegar un momento en que vas a recuperar el dinero que gastaste ahora mismo para salvar tu propio empleo y no te van a apoyar en nada. Entonces es un préstamo muy raro. Hay una caricatura muy buena de Herbie, creo que era, donde se muestra a Piñera y una fila de gente con su chanchito y Piñera rompiendo el chanchito para entregarle su propio dinero. Eso es lo que se ha hecho actualmente. Y todo eso está amparado por la Constitución. Entonces, digamos las cosas como son. No hay reforma posible de la Constitución. Hay que hacer un borrón y cuenta nueva. Y la Constitución sí tiene que ver con nuestros problemas diarios. No, yo creo que no hay ninguna duda. Y de hecho, yo creo que tanto el gobierno como Chile Vamos, ¿no es cierto? Su estrategia es instalar la idea de que la Constitución no es el problema, como tú lo señalás, sino que se puede reformar, mejorar. En realidad los problemas de los chilenos no pasan por la Constitución, ¿ya? Pero no sé si viste la encuesta de esta semana, la encuesta Cadem de esta semana, que todavía me llamó la atención. Todavía los porcentajes son importantes, los porcentajes de apoyo al cambio constitucional, los porcentajes de apoyo a que se haga el plebiscito, los porcentajes de apoyo del apruebo. O sea que sigue ganando el apruebo, pasa lo que pase. Sí, yo creo que la alarma viene por ahí. La alarma del gobierno viene por ahí y es una artimaña sucia, diría yo, porque si lo habló el ministro Blumel es porque la instrucción, y el día siguiente encima lo habla el presidente de la República, la instrucción viene claramente de ese lado. Y bueno, y ellos obviamente tienen que decir que el rechazo iba como avión. Yo creo que, no vi la encuesta, no sé lo que dice la encuesta, Jorge, en ese sentido, pero la sensación también, cuando uno habla con la gente, la sensación es que va por el apruebo. Sí, de todas maneras, o sea, por eso te digo, el sentido común es mayor que lo que quiere creer este gobierno o quiere instalar este gobierno, ¿te fijas? Pero, como te digo, no cabe la menor duda que tanto la crisis económica, insisto, el estallido social y la pandemia tienen fuerte vinculación con el modelo chileno. Y también lo están diciendo en el extranjero. Ahora, hay una amenaza, sí. La palabra amenaza suena un poquito fuerte, pero no se me ocurre otro sinónimo en el minuto. Hay algo que tenemos que tener claro, no solo en Chile, sino que también en varios países del mundo, ya va a haber una tendencia. Con esto de la pandemia hay una tendencia a mayor control social de los estados, de los gobiernos, por ende a gobiernos más autoritarios, ¿ya? Y que en virtud de la salud pública, ¿ya? O del orden público, ya empiezan derechamente a tomar actitudes que son autoritarias, retrógradas, que nos recuerdan a los gobiernos de los 80. ¿Te fijas? ¿Como por Chile, ejemplo? Por ejemplo está ya estados de excepción, que ahora son eso, estados de excepción, pero se pueden renovar. ¿Ya? Presencia de militares, ¿ya? Toques de queda, como te digo, restricción de libertades públicas, ¿ya? Derechamente represión. El otro día, para el 1 de mayo, a dirigentes de la CUT salieron a la calle a poner un lienzo y se lo llevaron detenidos, sin media provocación.
¿Te fijas? Y la excusa es que estaban vulnerando el 1,5 metros de distancia entre uno y otro. Pero eso es curioso, Jorge, porque déjame interrumpirte aquí. Sí. Porque una de las cosas que yo me he quejado es que efectivamente en este estado de excepción no hay vigilancia como la que se debiera esperar, porque la delincuencia se tomó las calles, definitivamente. Bien, partiendo por esto que queda, a las 10 de la noche ya se ha acabado, no puede salir en ninguna parte. Yo, por ejemplo, que me he tenido que mover por el trabajo dentro del toque de queda y también entrar y salir de zonas en cuarentena, yo no he visto controles ni de carabineros ni de militares, salvo el lunes, que efectivamente vi control y vi muchos carabineros en la calle después de mucho tiempo que no veía los carabineros en la calle. Vi carabineros en la calle en la estación central. Pero tú ya señalaste, estuvieron ahí para reprimir las manifestaciones del 1 de mayo. Pero tú escuchas la fiesta de los 400 personas que hubo en Maipú. ¿Dónde está la inteligencia policíaca? ¿Dónde está? ¿Me va a decir que no sabían de esa fiesta? Acá en el sector de San Miguel hoy ya salieron las noticias, en un sector cercano a Santa Rosa, hay un edificio que está tomado por los narcos. Hacen fiestas todos los días, a todas horas, hasta con fuegos artificiales. ¿Y qué se quejan los vecinos? En que ni seguridad municipal y mucho menos carabineros aparecen. Hay robos durante el pleno toque de queda. ¿Y dónde está la vigilancia? Entonces, uno se empieza a preguntar, ¿cuál es la función que está cumpliendo la fuerza pública en estos momentos? Aparecen cuando tienen que aparecer justamente para reprimir, como tú lo dijiste, pero cuando tienen que estar contra la delincuencia, ¿dónde están? Bueno. E incluso el mismo ministro Mañalich, para justificar algunas de las medidas, ha hecho eco a esto, ha dicho el avance que ha tenido la delincuencia en ciertas zonas. Entonces pareciera que, hablemos de guerra ahora, pareciera que estamos perdiendo la guerra contra la delincuencia. Bueno, por eso te digo, yo señalaba primero el tema, ¿no es cierto?, que estaba señalando, ¿no es cierto?, toda esta sensación de gobiernos más autoritarios, de mayor represión, ¿ya? Pero al mismo tiempo, la pregunta es la siguiente: ¿esto es una estrategia, como algunos quieren ponerla así? Algunos hablan de la teoría del shock, ¿no es cierto?, ¿ya? Y dicen que en realidad lo que se está buscando es eso, la sensación de inseguridad para poder justificar medidas más restrictivas, ¿ya? Para que la gente, al sentirse insegura, ¿no es cierto?, la delincuencia, por ejemplo, ya pida un Estado más fuerte, que pida medidas más decisivas, ¿ya? Y eso, ¿ya? O, lo cual es grave para mí, pero también están, o más grave, los otros. Y si esto está pasando simplemente porque estamos en una verdadera oclocracia, en donde no hay autoridad, y en realidad aquí cada quien se salva, y eso lo sumamos a la crisis de Carabineros. O sea, Carabineros hace rato que viene en una crisis, ¿ya? Y que necesita una intervención de una reforma, y sin embargo ni siquiera el director general sale, ¿ya? Cuando Carabineros, como tú lo has señalado, y mucha gente, incluso la REO no lo lee, ¿ya? Brilla por su ausencia. Entonces, si es una política de shock, de generar esta sensación de inseguridad y dar la sensación de que la delincuencia está ganando y por ende necesitamos medidas más restrictivas, ¿ya? O el Estado simplemente está perdiendo la batalla, ¿ya? Y aquí las dos cosas son gravísimas. Y la mortadela en este sándwich es Carabineros, que o trata de cumplir su labor, o derechamente ya no está cumpliendo la labor de orden y seguridad público, sino que está derechamente cumpliendo la labor de represión, ya en espera del futuro estallido o lo que sea. Porque mira, digámoslo sinceramente, no se compraron en ventiladores antes, pero sí se arregló todo el tema de reponerle el material para Carabineros. ¿Se fija? Así Oye, que, y a propósito, ambas cosas son preocupantes. Si es una política, es preocupante. Y si no, esto se le escapó de las manos. Claro, yo quiero que no sonemos injustos, porque tú y yo estamos de acuerdo, pero quiero que no sonemos injustos. Lo que estamos pidiendo es que la fuerza pública se dedique a, como dice el himno, a proteger a la ciudadanía de la delincuencia. Claro. Y no a la represión en asuntos que no debiera estar actuando con tanta fuerza. Y por último, Jorge, llegaron algunos ventiladores, 120 sí. Ventiladores creo. ¿De dónde vienen estos ventiladores? De China. Ah, son los 500 que compraron en enero. No. Estos son ventiladores 500 también, que están llegando en varias partidas, que digamos no son lo que se requería, pero sirven de alguna forma, se hacen alguna modificación, sirven de alguna forma, que es una donación de la CPC, de la Confederación para la Producción y el Comercio. Ah. Pero salieron, fíjate lo curioso, pues, Jorge, salieron a comprar hace 2 semanas y lograron estos. Y los del gobierno, que los compraron en enero supuestamente, cuando estaban tan bien preparados como quiere convencernos el presidente, ¿dónde están?
Aún no llegan. ¿Dónde están entonces? No quieren decir por razones de seguridad. Iban a llegar ahora en mayo. Otro antecedente, ¿cómo va la construcción del hospital en Cerrillos? El otro día se quejaba el alcalde de Cerrillos diciendo que no había avance. Lo último, ¿cómo está el espacio riesgo? ¿Se sigue pagando riendo por el espacio riesgo? ¿Dónde están las camas? ¿Dónde está el hospital de campaña? ¿Qué se va a hacer ahí? Son cosas que van ocurriendo, son dudas que van surgiendo y que en algún momento alguien la va a tener que responder. O vamos a hacer nuevamente, como pasa siempre en Chile, que nadie responde por nada. Vamos a la pausa, Jorge, y volvemos con tu efeméride. ¿De qué vas a hablar hoy día? Vamos a saludar a alguien que está de cumpleaños y vamos a hablar de una persona que hace 40 años nos dejó. Perfecto. Vamos a la pausa entonces y volvemos con la efeméride de Jorge Araya. Bueno, ok, ya estamos al aire, estamos de vuelta con el tercer y último bloque del capítulo del día de hoy de Sin Restricciones, el programa del debate y la conversación de la radio hoy. Don Jorge, nos pillaron conversando, pero bueno, vámonos. Sí, pues yo le iba a comentar, claro, como dijo el dermatólogo, directo al grano. Bueno, oiga, esos chistes ya están. Oiga, ¿sabe qué? Son fome ya, pues estamos. ¿Sabe qué? Hoy día yo les comentaba a nuestros amigos hace un rato que quería saludar a alguien que está de cumpleaños y quería hablar de alguien que se murió hace 40 años. Así que saludamos al cumpleañero primero, pues. Ya vamos a saludar hoy día a mi amigo Karl Marx, que un 5 de mayo, pero de 1818, nació en Treveris, Alemania. Tremendo amigo. Oiga, ¿sabe qué? Esta es una amistad complicada que he tenido en mi vida, ¿ya? Porque al principio yo no sabía quién era. Una amistad subversiva. Claro, después cuando lo conocí en momentos más o menos difíciles del país. Entonces era como ese amigo escondido que tenía. ¿Sí? Claro. Después era un amigo que no le entendía nada. El amigo que no lo quería en la casa, una cosa así. Yo sé de eso. Claro, más encima barbón y chascón, no sé, imagínate, colérico, total. Entonces, y este amigo, más encima yo no lo entendía, trataba de entenderlo, no le entendía nada. Así que era pasaron rayado, amigo. Más encima, y claro, y revolucionario. Y denso. ¿Qué querés que te diga? No, y denso. O sea, denso el compadre, o sea, ¿qué queréis que te diga? Así que, bueno, pero con los años, ¿ya? Y con las clases, el estudio, la lectura, sobre todo la lectura, amigos míos. O sea, aquí no estamos aquí, no hay que ser de un lado y otro para leer a esto del otro. O sea, yo no tengo por qué ser musulmán para leer el Corán. Y usted, mi amigo Luis Miguel, no tiene para qué ser católico para leer la Biblia, ¿no es cierto? ¿Ya? Y aquí es lo mismo. Aquí no hay que ser de un lado a otro para leer a Marx o para leer a Adam Smith. Lo interesante es que son filósofos, son grandes pensadores que han formado a la humanidad y han hecho tremendos aportes. ¿Te fijas? Entonces no podemos ignorarlo. Eso es lo que yo siempre digo. Entonces, no hay nada peor que pelar a alguien, pero sin conocerlo. ¿No es cierto? Claro. Bueno, pero ese amigo era como la canción de nuestros tiempos, el extraño el pelo largo. Es una cosa así, claro. No, y le voy a contar ahora ya más en serio que efectivamente el tema de leer a Carlos Marx, de entender a Carlos Marx y ponerse, digamos, ya a estudiar el tema, es difícil, porque estos filósofos alemanes son todos complicados. ¿Se fija? Y don Carlitos Marx ya venía de la tradición hegeliana y otros más, entonces, ¿qué quiere que le diga? Pero bueno, lo interesante de Marx es que un día como hoy, un 5 de mayo, él nació, pero no le podemos contar la historia de él, ni su teoría, ni nada. Simplemente quiero aportarle una cosa bien cortita, ya solo para que la piensen, ¿no? Para que se queden ahí y la comenten ahí con los niños, ahí usted con su hija ahí en la familia, ahí, ¿no es cierto? Es que le está ayudando a hacer sus tareas ahí. Mire, ¿qué le debemos a don Carlos Marx? Yo sé que muchos dirán, no, nada, qué terrible, muchos muertos, dictaduras, humanistoides, comunistas. Claro, humanoides y todo eso. Bueno, le voy a contar que a don Carlos Marx le debemos que los niños vayan al colegio, pues. No. Y no es chiste. Marx, ¿ya? Para 1948, cuando Marx con Engels publican el Manifiesto Comunista, ya, el trabajo infantil era la norma. Ni siquiera era algo común, era la norma. ¿Te fijas? Entonces, ellos estaban en Bruselas, pero después estuvo en Inglaterra, en Londres. Entonces, para hacer corta la historia, la idea de Marx era que los niños no deberían estar en el trabajo. Los niños deberían estar en la escuela formándose. ¿Te fijas? Para 1848, una idea revolucionaria. Ahí, absolutamente progresista, revolucionario. Como tú bien ahora nadie lo pondría en duda. O sea, ¿tú te pondrías a tu hija a trabajar a la edad que tiene, ¿eh? Para que produzca, ¿no es cierto?, para ganar. No, pues ¿Te respondo en serio o no? Te digo que yo no creo que en estos minutos haya una persona en el mundo moderno actual que piense que tiene que mandar a su hijo a trabajar a las minas, como pasaba en la Inglaterra de la Revolución Industrial, y no ir al colegio. ¿Te fijas?
por ejemplo. Así que la idea de Marx y Engels, que conocían bien la realidad de las fábricas de Inglaterra, ya era que el trabajo infantil era algo deplorable y que los niños no deberían estar trabajando, sino que estudiando en el colegio. Entonces la idea de la educación universal proviene de estas críticas que hacía Marx al sistema de la época. O sea, la primera cosa que no conocemos de Marx es que gracias a ello los niños van al colegio. Bueno, no es que, porque igual había niños que iban al colegio, pero era la élite. La idea es que todos fueran, que la educación fuera, como decimos hasta el día de hoy, laica, gratuita, universal, ¿no es cierto? Ya, así que ahí tenemos una cosa. Segunda cosa que le debemos a mi amigo Chascón, pues, le debemos el tiempo libre y el decidir cómo usarlo. Es que los comunistas siempre han sido flojos, po. Por ejemplo, dice, ¿te gusta no tener que trabajar 24 horas al día? ¿Te gustaría una pausa para al almorzar? ¿Te gustaría jubilarte y disfrutar de esos años dorados? Bueno, todas esas cosas que nosotros ahora las damos por hecho, ¿no es cierto? Ya, de alguna manera, ya Marx las comenta en sus escritos cuando habla de la explotación y la alienación. ¿Te fijas? Entonces Marx era uno de los que defendía eso, la idea de que el trabajador tuviese tiempo, ¿ya? Tiempo libre, tiempo de ocio, pero el ocio entendido como un tiempo para mí mismo y un tiempo para formarme. Incluso la idea del estudio, de la escuela nocturna, ¿no es cierto? Eso también viene de la idea de Marx, ¿se fija? De que claro, es que le vamos a enseñar a los obreros a leer y a escribir para que se hagan marxistas. No, es para que hagan uso de su tiempo libre, ¿te fijas? Y ellos decían cómo usarlo. Con razón la derecha se oponía a la reducción de la jornada de trabajo de 48 a 45 y ahora se opone de 45 a 40. La cosa es que Marx decía aquí, él creía en la liberación del trabajador en el sentido de que era necesario luchar contra la alienación del trabajo. ¿Te fijas? Interesante. Número 3, otra cosita que le debemos a don Carlos Marx, porque no era nada tan loquillo, ¿viste? Ya, no todo gira en torno al dinero. También tienes que estar satisfecho con tu trabajo. Marx también en su escrito plantea de que el trabajo no es todo, el trabajo no te define al final, ¿ya? Sino que tú eres un ser humano, ¿ya? Y como ser humano, ya el trabajo debe ser algo que te enaltezca, que te dignifique, algo que te permita desarrollarte, y no una cosa así alienante, repetitiva. No sé si nuestro amigo auditores, tú sí, Luis Miguel tal vez probablemente también lo ha visto, la película esta Tiempos Modernos de Chaplin. La famosa escena en donde él está todo el día ahí apretando tuerca y cuando sale haciendo el mismo movimiento, ya alienado, ¿te fijas? Bueno, Marx decía que no, pues. No, o sea, si usted trabaja, tiene que estar contento con su trabajo, tiene que gustarle lo que hace y el trabajo tiene que ser una manera de dignificarte y desarrollarte como persona. O sea, trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Exactamente. Ya, número 4. Aquí ya Marx se puso puntuo. ¿Por qué? Porque no soportes lo que no te gusta. Cámbialo. Trabajadores del mundo, míos. Bueno, ahí pero eso no es. Pero la violencia. ¿Ves que yo no, estaba viendo violencia? Eso no es invento de Marx en todo caso. ¿Ya? En realidad eso viene de Rousseau, ¿ya? De su famoso contrato social. ¿Ya? Pero para Marx, básicamente, la protesta es una herramienta y un medio. Si usted no está conforme con algo, tiene que hacerse escuchar. Nadie le va a ir a su casa, le va a golpear en la puerta y le decir, mire, le venimos a dar estos derechos. No. Marx decía, si usted tiene un problema, usted necesita algo, usted no está de acuerdo, manifiéstese, dígalo, coordínese, proteste. ¿Te fijas? Así que, o sea, Marx en el fondo no era solamente filosofía y ir a museo y hablar cuestiones, no, también era un verdadero activista. De hecho, él fundó la primera internacional. Mal ahí, porque lo que está diciendo en el fondo, si no le gusta algo, vaya contra eso. O sea, eso lo hicieron en el 73, no le gustó el gobierno y lo derrocaron. Bueno, en realidad tiene razón, se podría tomar por ese lado. Yo aquí tenía ejemplos más loables como los derechos de las mujeres, el sufragio femenino, los sindicatos. Sí. Entonces hay cosas buenas, pero claro. Pero cuando fuerza una cosa así, ya, pero mira, la violencia, ¿viste que tenía razón Pinochet? ¿Viste que tenía razón Pinochet? Marx llamaba a la violencia. Bueno, de hecho ya antes de Marx la llaman, pero ¿qué le voy a decir? Oye, el número 5, para terminar con mi amigo Chascón, ya Marx ya lo dijo, tenga cuidado cuando el Estado y las grandes empresas tienen una relación muy cercana. No, no estoy leseando, por no decir otra expresión más coloquial, ¿ya? Dice, y eso es súper actual, ¿eh? ¿Te fijas? Ya, Marx y Engels analizaron con mucho cuidado las redes de cooperación que existían entre los gobiernos, bancos, empresas y agentes clave en la colonización, ¿ya? Lo que hace el imperialismo después. ¿Te fijas? La conclusión de Marx, muy sencilla, práctica, deplorable o no, era buena para los negocios. O sea, si la empresa estaba unida a la política, los negocios, todo pasando. ¿Te fijas? Y ponía como ejemplo, decía, por ejemplo, la esclavitud como medio de promover el impulso colonial iba a tener entonces en aquellos países
una legislación favorable. O sea que Marx, sin haber conocido a Jacqueline Van Rieselbergh o a otros políticos chilenos, ya sabía que cuando usted es político y está vinculado a la empresa, eso no es bueno para nosotros. Así que te fijas, Marx fue súper agudo en darse cuenta que el poder de los medios de comunicación eran súper relevantes. Y Marx también nos anunciaba, ojo, cuidado con las noticias falsas, porque la prensa dominada por la gran empresa, entonces ponía y contaba lo que quería. De actualidad, ¿o no? La fake news. ¿Qué quiere que le diga? Así que nuestro amigo Carlitos Marx está más presente en nuestras vidas, más de lo que a muchos les gustaría. ¿Sí? Tal cual. Pero ahí está, po. Así que feliz cumpleaños, Carlos Marx. Gracias por pensar tantas cosas, gracias por hacernos pensar, y gracias por, de alguna manera, darnos esperanza en muchas cosas. En otras, evidentemente, que Marx lo transgiversaron, lo cambiaron, bueno, y ahí tenemos lo otro. ¿Qué quiere que le diga? ¿Se fija? Interesante los 5 aportes que tiene Marx y que en realidad no lo reconocíamos. Gracias, Jorge, se le agradece. Vamos entonces con el real invitado de la tarde. Sí, tenemos un gran invitado hoy día. Tenemos un gran invitado, aquí lo tengo. ¿Ya? Ayer fue ese, ¿ya? Un 4 de mayo, pero de 1980, 40 años atrás. Oye, qué rápido ha pasado el tiempo, cabrón. Porque para mí 1980 es ahí nomás. Pero hace 40 años fallecía en Belgrado el mariscal Josip Broz Tito. Tito en realidad era su apodo. ¿Se ve? Claro. Así que aquí a lo mejor muchos de nuestros amigos les habrá sonado, ¿ya? A lo mejor a otros no. Pero como sea, aquí les vamos a contar un poquito quién era este caballero, ¿ya? Y por qué lo estamos recordando hoy día. ¿Ya? Bueno, importante protagonista de la Guerra Fría, importante protagonista, hablar de Hitchcock, dice Miguel. Tito. Bueno, Tito fue un importante protagonista de la Guerra Fría, importante protagonista de la Europa de la posguerra, un militar también con ideas marxistas que mantuvo unido al pueblo yugoslavo, a los serbios, los croatas, los mantuvo ahí como una nación junta, lo que se llamaba Yugoslavia. Después de la muerte de Tito, digamos algunos años después, pero inmediatamente surgen estas divisiones de nacionalidades en Yugoslavia, en la zona de los Balcanes, y después de la muerte de Tito se desarma Yugoslavia. Pero también fue un gran líder, conversábamos en la reunión de pauta, Jorge, un gran líder de los países no alineados, un movimiento que tuvo mucha fuerza también en el mundo de posguerra y que fue curiosamente liderado por países que estaban en la órbita soviética, ¿te acuerdas? Estaba Tito como uno de los líderes, estaba Fidel Castro, ¿te acuerdas, Jorge? Claro. También estaba Nehru, el de la India, y estaba, se me olvida el nombre del Egipto, Jorge, del egipcio. Abdel Nasser. Ese es Tito, como preámbulo, Jorge. Cuéntenos, ¿qué pasó con Tito? Eso los ataba. Mira, vamos a contar. Claro, también, claro, mira, usted lo presentó muy bien porque realmente eso es lo que más recordamos. Pero mira, ¿por qué recordar a este líder de la ex Yugoslavia? ¿Ya? Contemos un poquito lo que pasa. Nuestro amigo Josip Broz, ¿ya? Nació, aquí tengo el datito, en 1892. Ya dicen una pequeña aldea cerca de Zagreb, ¿ya? Croacia. De donde es el Dinamo Zagreb, donde jugó Ángelo Enríquez. Y le cuento una anécdota. Cuando falleció Tito, estaba jugando ese equipo y se comunicó en los parlantes, los parlantes, altoparlantes del estadio y habían jugadores que se desplomaron y lloraban. Y la gente, todos lloraban. O sea, él era un personaje que aglutinaba y tenía tremenda influencia. Dígame. Te interrumpo 2 minutos, Jorge. Ese dato que estás contando es muy curioso, no lo conocía. Pero de una forma u otra, bueno, para nosotros a lo mejor significa en algún lado fanatismo, manipulación, ¿no es cierto? Concientización, lavado de cerebro, lo que tú quieras. Pero es lo mismo que pasa en Corea del Norte. El culto al líder. Es lo que pasa en Corea del Norte. En estas imágenes que de repente son tan falsas, se ven, ¿no es cierto? Cuando vemos la multitud coreana del norte llorando así a sollozos la muerte del padre de la patria. Pero mira, curioso el dato. Algún día hablaremos de eso más en profundidad, pero
Buen dato, No, George. bueno, de hecho, sí, pues, vamos a escalar algún día a Joseph Stalin, que es el que crea todo esto, el culto al líder. Oye, pero mira, aquí lo que yo quería es poner énfasis a eso. Este es un niño que tengo el dato, la mamá era eslovena y su padre croata, ¿te fijas? Y eran campesinos. Así que cuando desde niñito lo mandaron a Zagreb para que empezara a trabajar, ¿te fijas? Zagreb queda en... ¿Dónde queda? ¿En Serbia o en Croacia, Jorge? Croacia, en Croacia. O sea, Tito era croata. El papá y la mamá eslovena. Sí, pero ¿dónde era nace mestizo, Tito? era mestizo en el fondo, pero nace el cerca de Zagreb, claro, era croata. Claro. Por nacimiento. Así que ahí aprendió desde chiquitito a trabajar como obrero en los talleres ferroviarios. Así que era una vida más o menos dura, ¿te fijas? Pero no distinta a la de muchos niños de países que todavía no se industrializaban, ya, y ya estábamos en cambio de siglo. ¿Te fijas? Mientras Francia vivía su Belle Époque, mucha gente de estos países balcánicos ya tenían esto. Bueno, para 1914 a Tito le toca ir a la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Y combatió por el ejército austriaco, porque en ese tiempo Croacia era parte del Imperio Austriaco. ¿Te fijas? Y cayó prisionero de los rusos, que lo llevaron y lo internaron, ya, en Rusia. Así que cuando en 1917 estalló la revolución bolchevique, ya él se encontraba prisionero. Pero los bolcheviques... Un veinteañero. Claro, y los bolcheviques se la cantaron clara, ¿ya? Dos posibilidades, ¿ya? Te alistas en el Ejército Rojo como voluntario, ¿ya? O peleáis contra nosotros. Así de sencillo. Guerra civil, ¿te fijas? Y Tito se unió Josip Broz se unió al Ejército Rojo, entonces, ¿te fijas? ¿Ya? Y como voluntario y combatió en la Guerra Civil. Así que al final, terminado eso, vuelve a su país natal, ¿ya? Pero ahora ya no existía, po. El Imperio Austrohúngaro había desaparecido, ya, por los tratados que se habían firmado ahí en Versalles, ¿no? En 1919, ya. El Imperio Austrohúngaro se había disuelto y la parte de Croacia y Bosnia pasaron a incorporarse con Serbia. Y esos tres, más Montenegro y otros dos más, formaron el reino de los eslavos del sur, que va a ser conocido como Yugoslavia. ¿Te fijas? Yugoslavia. Pero el tema es que mientras él estuvo en este periodo del reino de Yugoslavia, Tito pasó a la clandestinidad, porque ya era un comunista convencido. ¿Te fijas? Y comenzó entonces a preparar ahí un cierto grupo de revolucionarios, ¿ya? Así que hasta ahí no tenemos más noticias de Tito, como que se nos pierde. Pero ¿cuándo reaparece? En 1941. ¿Y por qué ese año? Porque precisamente, ¿ya?, ese año los nazis invaden los Balcanes, ¿ya? En plena Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Los italianos habían tratado de invadir Albania y Grecia, le había ido mal en estos combates, entonces Hitler decidió apoyar a su aliado Mussolini, entonces lanzó este ataque relámpago, ¿ya? Y las divisiones Panzer avanzaron por los Balcanes, y los países que no eran aliados, como Yugoslavia y Grecia, van a caer bajo el dominio nazi. ¿Ya? Pero en Yugoslavia, Tito comienza a organizar a sus partisanos comunistas, ¿te fijas? Y que eran croatas, y comienza la lucha contra los nazis. ¿Ya? Los nazis ahí van a empezar a armar grupos fascistas de croatas, de serbios, etcétera, y todos para oponerse a los partisanos de Tito. Ahí comienza a ser conocido como Tito. Ya no ocupa su nombre Josip Broz, sino que ahí es Tito, ¿te fijas? Un guerrillero más. Así que esa es la idea. Bueno, para hacer corta la historia, la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, termina y la ganan, y los soviéticos vienen liderando toda Europa Oriental, menos Yugoslavia. ¿Por qué? Porque Yugoslavia la lideró Tito con sus partisanos. ¿Te fijas? Ya, comunista. Así que no queda la menor duda que Yugoslavia se iba a convertir ahora en una región comunista. Jorge, pero no me queda una cosa clara. Dime. ¿Tito actuó en forma autónoma con sus partisanos o estuvo aliado con alguno de los ejércitos? Es que aquí viene el tema, aquí viene lo interesante. Los que abastecían a Tito de armas, ya de logística, los instructores que fueron a ayudarlo, etcétera, combatientes, eran de los aliados occidentales, eran británicos o norteamericanos. Ya. Ahora, yo entiendo que era por un tema simplemente geográfico. O sea, Yugoslavia se encuentra en las costas del Adriático, frente a Italia, ¿ya? Claro. Y los soviéticos, para poder mandarle ayuda o lo que fuera, tenían que pasar por los Balcanes, que en ese momento estaban ocupados por los nazis. Entonces, claro, sin embargo, los norteamericanos y británicos desde el Mediterráneo, ¿ya? Y podían alcanzar en los Balcanes más rápidamente. ¿Se fija? Entonces, evidentemente aquí durante la Segunda Guerra Mundial, como estaban todos aliados soviéticos, británicos, norteamericanos y franceses, la Francia libre, ya Tito estaba más cerca del lado occidental, pero él era comunista y sus partisanos eran comunistas. Pero como el enemigo común eran los nazis, nadie discutía eso.
¿Te fijas? Así que termina la Segunda Guerra Mundial y Tito crea la República Popular de Yugoslavia. ¿Te fijas? Y no cae en la menor duda que iba entonces a quedar bajo el ámbito soviético. Y como ya sabemos que Stalin, terminada la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, le empieza a mover ahí los límites a los aliados, ya ocupa la mitad de Alemania, ocupa la mitad de Berlín, ¿no es cierto?, impulsa gobiernos comunistas en Hungría, ya en Checoslovaquia, en Rumania, etcétera, ¿no es cierto? Ya viene el tema que para 1947 estalla una guerra civil en Grecia. Y Stalin... Oye, pero espérate, sorry, ¿sí? tú me dijiste la República Popular, era una república federal, me acuerdo. Es que popular porque era comunista, pero federal porque efectivamente Tito no fue leso. Él tomó a siete nacionalidades, ¿ya? Y se formó esta federación. Entonces eran los serbios, los croatas, los eslovenos, los bosnios, los montenegrinos, ay, me faltan dos, los kosovares y los macedonios. Ahí están, los macedonios, 7. Y claro, y esa fue también la inteligencia de Tito, ya que él podría haber, como croata que era, podría haber formado un régimen comunista, una dictadura comunista de croatas, pero no, él tomó a los 7 etnias y formó este estado federativo, pero es verdad que él tenía el control y el mando, ¿te fijas? Pero nadie se lo discutía, porque Tito ya terminada la Segunda Guerra Mundial era un héroe vivo, que todos reconocían, porque el tipo era carismático, era valiente, mira, se le reconocían muchas virtudes, era un buen compañero, un buen camarada. Kosovo era parte de, era como una república antes de esa época, y yo tengo entendido que Kosovo no era un país. No, de lo hecho, que por eso costó reconocer la independencia de Kosovo. Ahora, después del 91, debido a que justamente no fueron un país los kosovares son una etnia, pero siempre estuvieron bajo el dominio de los otomanos primero y de los serbios después. Y de hecho claro, los serbios, digamos, eran los que se oponían, pero en este caso, ya el Tito logró hacer que estas 7 etnias convivieran y coexistieran en esta república popular porque era comunista. A eso se refería. ¿Te fijas? Para el año 47, como te contaba, está una guerra civil en Grecia entre comunistas, ¿no es cierto? ¿Ya? Que quieren aprovechar, digamos, y tomar el poder. ¿Ya? Stalin entonces le pide a Tito que apoye a los comunistas griegos. ¿Ya? Pero ahí es la primera vez que Tito le dice, mire, yo no me voy a meter en eso. ¿Te fijas? Ese es el problema que tienen que arreglar los griegos. Entonces Stalin pensó que Tito era pro-occidente, entonces. ¿Te fijas? Y empieza a presionarlo. ¿Ya? Y Tito le dice, aquí nadie me presiona, ¿ya? Si usted tiene algún problema conmigo, lo viene a hablar conmigo. Y si no, aquí lo estamos esperando. O sea, derechamente Tito, si tenía que ir a la guerra con Rusia, con la Unión Soviética, iba a ir. O sea, realmente era no alineado. Exactamente. Entonces ahí Stalin ya habló con todos sus aliados, ¿no es cierto? Con todos los del lado soviético, ya que Hungría, Rumania, Checoslovaquia, etcétera, la Alemania democrática, la Alemania oriental todavía, ¿no es cierto? Ya todo, ¿eh? Y les dice, bueno, en 1948 Yugoslavia se separa y hace su propio camino, su propio camino hacia el socialismo, ¿eh? Hacia el comunismo, ¿ya? Y entonces Tito queda confrontado con Stalin. Fue la espinita de Stalin hasta que se murió. Stalin murió en el 53. Viene el tema es que muerto Stalin, llega Nikita Khrushchev, y Nikita Khrushchev trata de hacer como un acercamiento con Tito. Y Tito le dice, mire, no necesito nada de la Unión Soviética, nosotros somos independientes. Punto. ¿Te fijas? O sea, no se alineó ni con uno ni con otro. ¿Ya? Y estamos hablando de, 1948 primero, después 1953. O sea que, y eso ya te marca la personalidad de este señor Tito. ¿Te fijas? Y la fuerza que tenía. Ahora, señalemos lo que tú estabas comentando, ¿ya? Esta ruptura, ¿no es cierto?, de la Unión Soviética y Yugoslavia, ya a Yugoslavia a la larga le sirvió para mantener esta independencia. Y cuando vienen toda esta ola de países que se empiezan a independizar, la India, ¿no es cierto?, Indonesia, los países africanos, etcétera, ¿ya? Sí. El nacionalismo árabe también que está en boga en la década de los 50, ¿ya? ¿Qué pasó? Que se reunieron en Bandung. En 1956 se reunieron ahí en Bandung, ahí invitó Sukarno, que era el líder de Indonesia, ¿ya? Uno de los promotores de esta reunión fue Nehru, ¿eh? De la India, ¿ya? Nasser, que tú señalabas, ¿no es cierto?, de Egipto, y Nkrumah, que era de Ghana, de África, ¿ya? Pero llegó Tito también, ¿te fijas? ¿Ya? Y ahí entonces se convirtió, junto con los que señalé, en los líderes del movimiento de no alineados, que básicamente consistió en que estos países que se estaban recién independizando,
ya, los de África y Asia, no querían entrar en el juego del bipolarismo, de estar o con Estados Unidos o con la Unión Soviética. Entonces querían tener una tercera vía, ¿ya? Y que también fue apoyada por las Naciones Unidas, la idea de la autodeterminación de los pueblos. ¿Te fijas? Así que, mira, el liderazgo de Tito fue tan grande que la próxima reunión, después de la conferencia de Bandung, fue en Belgrado. ¿Te fijas? De hecho, ahí ya va a recibir el nombre de no alineados. Y mientras esté en vida Tito, va a ser uno de los grandes líderes de este movimiento. ¿Te fijas? Así que, básicamente, vemos aquí un líder que partió como un partisano comunista y terminó como un verdadero líder mundial. ¿Ya? O sea, porque sabemos que a la larga él va a gobernar, voy a decir con mano de hierro, Yugoslavia hasta 1980, y lo interesante es que mientras él estuvo en el gobierno, ya no hubo separatismo, ni conflictos, ni nada, sino que a la muerte de Tito, ya ahí van a comenzar, ¿no es cierto?, los roces, y unos años después, estamos hablando ya para 1990, va a estallar la guerra civil en Yugoslavia, pero esa ya es otra historia, ¿te fijas? ¿Y qué es de Yugoslavia ahora, Jorge? ¿Ah? ¿Qué es de Yugoslavia ahora? Bueno, se subdividió, tenemos ahora distintos países, tenemos Eslovenia, Croacia, ¿no es cierto?, Bosnia-Herzegovina, tenemos Serbia y Montenegro, que serían la Yugoslavia que queda, Macedonia, que también está en un estado independiente, y de hecho hay una pelea entre los macedonios y los griegos, por el uso del nombre y de los símbolos, y los kosovares que con el apoyo de la OTAN consiguieron un grado de autonomía, ¿no? Kosovo no ha sido reconocido por muchos países, aunque ellos se consideran un país independiente. Ya, pero en la práctica no ha sido reconocido. ¿Y los símbolos de Yugoslavia se quedó Serbia? Sí, Serbia va a adoptar todos los símbolos yugoslavos, que la estrella roja, la bandera, porque incluso ha cambiado de nombre un par de veces, por un tiempo era Serbia y Montenegro, y después volvió a ser Yugoslavia. ¿Te fijas? Así que es el detalle. Pero bueno, digamos también aquí, que en plena ocupación nazi fueron los croatas, una de las 6 o 7, ¿cómo se llama?, repúblicas que formaron la República Federal de Yugoslavia posteriormente, pero fueron de claro apoyo al invasor nazi. Los croatas se caracterizan por haber sido de apoyo al nazismo. Sí, eso es verdad. Porque uno pensaría entonces que Tito era como te digo, serbio. Pero en realidad, para decir las cosas, no es que los croatas van a ser reconocidos como aliados de los nazis, pero no eran todos los croatas. De hecho, el líder de la resistencia era un croata, era Tito. ¿Te fijas? Lo que podríamos decir que, mira, a Tito lo pueden criticar de muchas cosas, pero no podemos negar que mientras él estuvo al mando de Yugoslavia, ya el país gozó de estabilidad, de orden, ya de relativo crecimiento, mantuvo la independencia ante las potencias en este juego de la Guerra Fría, fue un verdadero líder y reconocido por los propios. Y cuando él desapareció, Yugoslavia dejó de existir. Así de sencillo. O sea, en el fondo era un gobierno tal vez personalista y autocrático que ya desapareciendo el líder, ya el resto ya no tenía sentido y no se pudo parar los nacionalismos que estaban dormidos nomás. ¿Te fijas? Porque recordemos, amigos míos, no sé, tú, Luis Miguel, lo tienes más claro, ¿no es cierto? Ya, los más jovencitos ni siquiera vivieron esto, ya, que la guerra civil yugoslava nos recordó las peores imágenes de la Segunda Guerra Mundial. O sea, totalmente. Campos de concentración, exterminio, de grupos, genocidio. ¿Te fijas? O sea, cosas que pensamos que ya estaban erradicadas, ¿ya? Y sin embargo... Hay un general serbio ahí muy famoso por su criminalidad. El presidente era el Vlado Milosevic, ¿ya? Y el otro era el Ratko no sé cuánto, el que también... Mira, sí, ¿para qué te digo? O sea, de hecho hasta el día de hoy tenemos la imagen, incluso hasta en las películas, realmente aparecen así, cuando aparecen mafias o aparecen mercenarios o aparecen tipos brutales, aparecen serbios. Es de Serbia, dice. Ya, o sea, que es el estereotipo, ¿te pegué? Cuando en realidad, yo te cuento una anécdota, años atrás tuve la posibilidad de conocer un amigo que su pareja ella era croata, ¿ya? Y le había tocado la guerra civil, y decía que lo más horrible era eso, o sea, se murió Tito, se acabó todo diálogo, toda conversación, y de repente tu vecino, con el que fuiste a la escuela, con el que invitaste a tu cumpleaños, a la semana siguiente te estaba bombardeando tu casa, estaba violando a tu hija y está asesinando a tus nietos. O sea, hay un video muy dramático que habla del equipo de básquetbol. El equipo de básquetbol yugoslavo había ganado un torneo mundial o algo así ante la guerra civil, y después cuando vino la guerra civil, unos quedaron con el lado de los croatas, otros lado los serbios, y hubo disputas entre ambos
compañeros de equipo, digamos. No me acuerdo en este momento el nombre del video, tampoco me acuerdo el nombre de los jugadores, pero claramente marca lo que son las guerras finalmente. Oye, ¿te La acuerdas división también? entre gente que son semejantes y nacieron juntos. ¿Tú te vas a acordar de eso? ¿Te acuerdas de Prosinecki, de Zucker? Sí. ¿Ah? Claro, ellos me acuerdo que, bueno, después fueron de la selección croata. ¿Te fijas? Y celebraban los goles contra Serbia. Por ejemplo, o Exactamente. sea, Y alguno la odiosidad llega hasta el de ellos deporte. también llegó a Serbia. Claro. Oye, así que bueno, usted sabe, Luis Miguel, hace 40 años atrás moría uno de los líderes más importantes de la posguerra, ¿ya? Que mantuvo la independencia en este juego de la Guerra Fría, ¿ya? El mariscal Tito, ya que en realidad eso era su apodo, ¿ya? Porque él era Josip Broz, un campesino croata, ¿ya? Pero que se transformó en una de las figuras importantes del periodo de la Guerra Fría, ¿ya? Así que hace 40 años que falleció, probablemente muchos ya no se acuerdan. Pero yo pensé que era buena idea recordar a este personaje, ¿no es cierto?, de nuestra historia contemporánea. Porque usted sabe, por Luis Miguel y nuestros amigos también, que la historia es nuestra. Y la hacen los pueblos. Exactamente. Así que la próxima semana vamos a buscar otra efeméride. Yo me entretuve mucho. ¿Qué quiere que le diga? Con mi amigo Marx y el mariscal Tito, yo creo que tenías otras más, pero creo que estas eran las que había que comentar sí o sí hoy día. Muy interesante la historia, Jorge. Siempre es bueno traer a esta gente que la historia no lo conoce. Y esa es la idea de esta sección. Traer esas historias que son desconocidas. Esas historias que son igualmente interesantes. Y Tito jugó un tremendo papel en la Guerra Fría y en el mundo de la posguerra. Así que muchas gracias, Jorge. Gracias a usted, Luis Miguel, por invitarme a conversar. Bueno, nos estamos yendo. Don Miguel, en los controles, muchas gracias. Palabras al cierre. De nada, estuvo bueno, se aprendió bastante con la sección de Jorge, ¿ah? Muchas gracias. Bueno, mucho. Qué bueno, sale, y qué bueno que lo digan así, Jorge, un reconocimiento. Jorge, despedida. Bueno, te doy las gracias, Luis Miguel, por la invitación de todos los martes a conversar ahí, a darme mis gustitos, ¿no es cierto? También a Dani Marilicán por el espacio, a Miguel por la puesta al aire. Le vuelvo a reiterar los agradecimientos, Miguel, la semana pasada cuando faltaste por tus motivos laborales, que conversamos y fue un tremendo apoyo. ¿Ya? Y sobre todo a nuestros amigos auditores, ya que si sé que hablo harto, pero que quieren que haga, me gusta. Sí, te dice Miguel. Así que la próxima semana voy a seguir hablando. Así que muchas gracias por escucharnos. Hasta el martes. Gracias a ti, Jorge, gracias por la compañía, gracias a Miguel por haberte acompañado y haberme reemplazado la semana pasada. Bueno, nos vemos el próximo martes entonces a la misma hora. Soy Luis Miguel Ratamales y le damos la despedida al programa de hoy día 5 de mayo. Nos pueden escuchar a través de Spotify, también a través de YouTube a contar de mañana. Buenas tardes, buenas noches ya. Nos vemos y nos escuchamos el próximo martes.